Bueno, nuevamente gracias por conectarse. Mi nombre es Alejandro Castro, soy socio director de Unión Andina Intellectual Property. Somos una firma de abogados especializados en propiedad intelectual y en temas vinculados al derecho de la competencia. Y hemos justamente desarrollado este webinar a partir de la nueva modificatoria del Código de Protección y Defensa del Consumidor, conocida coloquialmente como ley anti-spam. Y la idea de este webinar justamente es comunicarles a ustedes conceptos básicos para que ustedes puedan finalmente realizar a sus labores, si es que obviamente tienen alguna dirección comercial o de marketing, poder justamente aplicar esos conocimientos, ¿no? De manera práctica y así evitar, obviamente, por un lado, las infracciones que obviamente regula el código y también la ley de protección de datos personales, y por otro lado, de una manera más proactiva, salvaguardar y obviamente resguardar los derechos de datos personales vinculados a sus clientes, ¿no? Porque finalmente, seguramente ustedes como empresa lo que también buscan es fidelizar a sus clientes. Y una manera de fidelizar a sus clientes justamente es a través de tener una política de privacidad clara, realizar eh, comunicaciones comerciales respetando el Código de Protección de Defensa del Consumidor y en general todo el sistema legal que obviamente en ese sentido está regulado, ¿no? Así que ahora voy a compartir mi presentación para dar inicio al webinar. Denme un segundo. Y bueno, para iniciar, la gran pregunta que nos hacemos todos es cómo así se ha producido este nuevo cambio, ¿no? A nivel propiamente de la ley de protección al consumidor. Y es básicamente como ustedes y como yo hemos sido parte de una serie de acciones comerciales que obviamente nos afectan, ¿no? Y justamente a partir de ciertas acciones que en realidad corresponden más que todo a empresas de mediana o gran envergadura, por ello que obviamente ha habido estas modificatorias, ¿no? Si vemos la situación actual de cuál es el entorno comercial vinculado justamente a lo que se conoce coloquialmente como la ley anti-spam, es básicamente una serie, obviamente, de reclamos que se han ido produciendo a lo largo de estos años. Como pueden ver en pantalla, en el 2024 se presentaron más de 4.000 reclamos, justamente por estas llamadas publicitarias no solicitadas, conocidas coloquialmente como spams. Y en lo que va del año, hasta este mes, se registraron más de 2.100 reclamos, ¿no? Entonces, eso, claro, es un síntoma a tomar en cuenta, es algo grave que está ocurriendo a nivel comercial y que quienes se ven vulnerados obviamente somos nosotros, los consumidores, ¿no? Ahora, la fiscalización está más que todo enfocada, obviamente, a los sectores de telecomunicaciones y banca, que justamente tienen un presupuesto importante y una serie de herramientas tecnológicas que permiten realizar este contacto masivo, ¿no? Y obviamente el gran problema que surge detrás de esto es el consentimiento, ¿no? Seguramente todos en algún momento nos hemos preguntado, pero ¿le he dado consentimiento a esta empresa para que me llame o me envíe mensajes, SMS o mensajes de texto por WhatsApp? Esa es la gran pregunta y en la mayoría de los casos no. La respuesta es no. No le hemos dado consentimiento, no los hemos autorizado justamente para que nos contacten de manera impertinente, y no solamente es un contacto al día, sino es de manera reiterativa durante el día, ¿no? Hay casos de personas que han recibido
60 llamadas al día, lo cual es obviamente preocupante, ¿no? Porque eso finalmente genera, claro está, una situación de disconformidad, ¿no? Y obviamente durante el día nos vemos fastidiados por ese tipo de actividad comercial desproporcionada por ciertas empresas, ¿no? Y en ese sentido, como les decía, ¿no? El promedio es de 36 llamadas spam a la semana, y eso ha sido publicado ahora recientemente, el 30 de abril de 2025, y realmente toda la cuestión vinculada a estos contactos comerciales no autorizados está siempre vinculado al tema del consentimiento. Entonces, a lo largo de la exposición vamos a tratar dos grandes secciones, ¿no? La primera, vinculada a todo lo que es protección al consumidor, y en la segunda sección todo lo que es ley de protección de datos personales. Y idea es repasar eso y a la vez aprovechar y poder comunicarles conceptos claves para que tengan en consideración en todas las actividades comerciales que puedan hacer a futuro, ¿no? Y bueno, es más, una última noticia que se ha dado hace unos días es que Aspect denunció Claro, porque cuando uno llama a un amigo, una persona que obviamente tiene un operador Claro, mientras se está dando la llamada, escucha justamente una canción publicitaria, ¿no? Lo cual también seguramente va a ser materia de discusión a futuro. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos, porque también obviamente este webinar está también pensado para ustedes como empresarios, y la gran pregunta es, si está obviamente esta nueva modificación del código, ¿qué va a pasar con comunicaciones comerciales, ¿no? Y antes de discutir el tema de fondo, lo importante es preguntarse si es que hay un equilibrio, ¿no? Y acá me detengo en cuáles son las políticas que existen detrás de la regulación en materia de protección al consumidor. Quizás por el nombre, protección al consumidor, código de protección y defensa del consumidor, uno considera que toda la regulación está basada en justamente y únicamente y exclusivamente proteger al consumidor frente a estas acciones comerciales. Lo cual es medianamente cierto o parcialmente cierto, porque en realidad lo que propone el código es que la información que se disponga o que se comunique al consumidor para que finalmente tome una decisión de consumo sea la adecuada, ¿no? Y por tanto debe haber un equilibrio. Y es así que si uno lee el Código de Protección al Consumidor, hay una sección de políticas públicas que por un lado dicen, ok, vamos a proteger al consumidor frente a ciertas acciones que pueden mermar su libertad de elección, pero a la vez hay que promoverlo. ¿Y por qué promoverlo? Porque obviamente lo que busca también el sistema de competencia es que el consumidor pueda tener la mayor cantidad de opciones de consumo, ¿no? Y para ello, obviamente, la idea es que haya un número importante de ofertas para que así se puedan comparar las ofertas y tomar la mejor decisión. Entonces, tiene que haber, por un lado, un equilibrio entre esta situación de asimetría, porque cuando uno recibe una comunicación comercial, básicamente lo que sucede es que nosotros como consumidores finales no conocemos propiamente los detalles de la oferta eh, que obviamente se está ofreciendo, ¿no? Estamos en una situación de asimetría. Quienes conocen de todo el proceso de fabricación y todos los términos a detalle, obviamente son los proveedores. Entonces, nosotros los consumidores, ¿qué herramienta tenemos? Es la información, el tipo de información que se comparte con nosotros. Y en ese sentido, al nosotros estar en una situación de asimetría, el código va a generar una serie de herramientas que nos protejan, ¿no? Frente a este tipo de asimetría. Pero por otro lado, nosotros como consumidores deseamos acceder a la información para tener mayores opciones de consumo y así obviamente ejercer nuestros derechos, ¿no? Y por ello también el código señala que el tipo de información que obviamente se promueve tiene que ser oportuna, suficiente, pertinente, fácilmente accesible y relevante para que yo pueda tomar una decisión. Ahora, claro está que a partir de esta nueva modificatoria, en realidad este equilibrio inicial que obviamente se busca, se ve obviamente disparo, ¿no? Que tiene mayor peso ahora es la protección al consumidor y que justamente es a manera reactiva, ¿no? A manera de la situación actual, justamente de estas llamadas no solicitadas, que ya es, básicamente se regulan como métodos comerciales agresivos, es justamente que de manera reactiva se ha dado esta regulación, ¿no? Ahora,
entremos propiamente a tallar. Denme un segundo que hay otras personas que van a entrar. Ahora, entremos al detalle. ¿Cuál es la regulación de las comunicaciones no solicitadas? Que eso es, así es como se conocen técnicamente. Regulación de comunicaciones comerciales no solicitadas, coloquialmente conocidas como el PAM, ¿no? Y para ello es importante detenernos en lo que es la relación de... Uno puede preguntarse, ok, ¿qué pasa si yo soy una empresa que básicamente cada vez en cuando me dedico a una actividad económica, ¿no? Puede ser que esté en el sector gastronómico y cada vez en cuando elabore pasteles o cada vez en cuando dé un servicio, pero de manera muy tangencial. Entonces, básicamente, ¿cuándo aplica el Código de Protección al Consumidor? Cuando esta actividad económica que da el proveedor frente a los consumidores es habitual, ¿no? Es un giro, básicamente, del negocio que se hace de manera habitual. Si es algo tangencial y algo que no se da de manera permanente, entonces, básicamente, no se aplica el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? La habitualidad del proveedor en relación a las actividades económicas que realiza. Si es que hay una habitualidad, por tanto, el Código de Protección al Consumidor se aplica. Y otro concepto importante es la relación de consumo. Y acá me detengo porque hay muchos clientes que me preguntan, oye Alejandro, pero hay un cliente que se ha estado quejando por un servicio que en realidad yo no siquiera estoy cobrando, es gratuito. O yo también siempre me pongo este ejemplo cuando uno hace una reserva, ¿no? Para ir a un restaurante. Si bien es cierto, no había ningún tipo de transacción en ese momento, la relación de consumo ya comienza desde antes. No se configura propiamente con la transacción. Es decir, cuando yo voy al restaurante consumo y pago. No, eso es muy importante recalcar. La relación de consumo se configura desde antes, desde los pasos previos para que justamente el proveedor pueda finalmente generar la transacción. Entonces, y acá más que todo me dirijo a las áreas de comerciales o de marketing. Como ustedes bien saben, está el funnel de ventas. Y en el funnel de ventas, obviamente, uno puede realizar una serie de acciones para que justamente al final del embudo se realice la transacción. Pero ¿cuáles son estas acciones previas? Bueno, las acciones previas pueden ser generar contenido relevante para que el consumidor o el potencial cliente pueda finalmente, no sé, descargar un ebook o leer alguna información relevante. Y si vamos continuando en este funnel, quizás otra acción más cercana propiamente al cierre del deal, del negocio, es quizás que nosotros como proveedores podemos darle algún tipo de orientación gratuita, por ejemplo. Si ya sea, por ejemplo, cuando uno va a una tienda y le puede hacer algún tipo de degustación, ¿no? Uno no tiene que pagar por esa degustación. No hay una transacción ahí, pero en realidad la relación de consumo ya está comenzando, porque esa acción comercial lo que busca es finalmente promover la contratación de un servicio o producto a futuro. Entonces, nuevamente, la relación de consumo inicia desde los primeros pasos en el cual el proveedor va a realizar todas las acciones necesarias para que se materialice esta transacción. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta, y obviamente no está condicionado que que sea gratuito o no. Inclusive siendo gratuito también ya existe una relación de consumo y el consumidor, inclusive en esas circunstancias, podría presentar, por ejemplo, un reclamo o una denuncia, ¿no? Y obviamente, en tanto existe una relación de consumo, vamos al siguiente paso, que son los métodos comerciales prohibidos. Y obviamente dentro de estos métodos comerciales prohibidos, hay una serie de supuestos, como están los métodos comerciales engañosos, los que inducen error, pero eso implicaría obviamente generar otro webinar. Acá nos vamos a concentrar en la regulación propiamente de esta modificatoria del código conocida como ley anti-spam, que está dentro de la categoría de métodos comerciales prohibidos agresivos. ¿Y por qué agresivos? Porque finalmente, obviamente, al nosotros ser susceptibles de este tipo de comunicaciones de corte agresivo, pueden afectar nuestra libertad de elección, ¿no?
Entonces, obviamente, si alguien te llama constantemente, por ejemplo, y uno a partir de este tipo de interacción, uno puede contestar la llamada y finalmente, para evitar que sigan llamando, uno puede terminar contratando un producto o servicio que no quería. Y es que, obviamente, el proceso de toma de decisión se ve mermado, se ve afectado por esta práctica, que finalmente te lleva a adquirir un producto o servicio que no querías. Y esto, claro está, puede ser un acoso, una coacción o finalmente una influencia indebida, ¿no? Y dentro de este marco conceptual es donde justamente se produce esta modificatoria del Código de Protección al Consumidor. ¿Y qué dice el literal E del artículo 58.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor? Básicamente, te habla a ustedes como empresa que estaría prohibido emplear call centers, sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto envío de mensajes electrónicos, correos electrónicos, justamente para ofrecer mis productos y servicios, siempre y cuando obviamente no haya consentimiento. Si no hay consentimiento, obviamente yo estoy prohibido de realizar esto. Anteriormente, y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, uno se preguntaba, ok, el código me dice que estoy prohibido de realizar cualquier contacto comercial al consumidor, en tanto obviamente no me ha dado consentimiento. Entonces la primera pregunta es, pero ¿cómo me puedo, finalmente puedo ofrecerle algo si estoy atado de manos, ¿no? Si ni siquiera puedo hacer un primer contacto. Y ahí justamente es donde hubo previamente una opinión consultiva de la Autoridad de Protección de Datos Personales y obviamente se desarrolló la figura del primer contacto. ¿Qué decía la figura del primer contacto? Básicamente que se podía contactar al consumidor para que éste le dé el consentimiento y a partir de ello pueda recién enviarle sus comunicaciones comerciales, ¿no? Entonces, si hacemos un repaso de cómo se ha ido modificando el Código de Protección y Defensa del Consumidor, inicialmente tenía una redacción en el cual permitía este tipo de acciones comerciales, sin embargo, obviamente las prohibía si es que ustedes como consumidores entraban a ese registro, ¿no? Que lo manejaba Indecopy, que decían, oye, ¿sabes qué? Mi nombre es Alejandro, voy a poner acá mis datos diciendo que no quiero que me contacten. Y obviamente yo como proveedor tenía que tener acceso a esa fuente o a ese registro y obviamente al momento de ver tu nombre yo no podía enviarte comunicaciones. Lamentablemente este registro, conocido inclusive como Gracias no insista, ha sido derogado. ¿Y por qué fue derogado? Porque básicamente uno se pregunta, ok, si yo no deseo recibir comunicaciones, tengo que tener la carga de poner mis datos para que no me envíen, o sea, ante la negativa, ¿no? Y ahí hubo muchas críticas porque la idea era, ok, quizás la regla es que no se desee recibir y los que deseen recibir sí se pongan en el registro, ¿no? Pero bueno, fue un fracaso básicamente porque hubo pocos consumidores que se incorporaron y además era muy engorroso estar obviamente inscribiéndose para no recibir comunicaciones, ¿no? Y justamente ya en el 2018 hubo una modificatoria y en ese sentido lo que se generó es el consentimiento, ¿no? Un aspecto que finalmente entró dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor a partir, obviamente, de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, ¿no? A partir de ello, la piedra angular, digamos, o uno de los fundamentos o pilares de la Ley de Protección de Datos Personales es el consentimiento y ello impactó en la regulación del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pero como anteriormente les dije, si es que obviamente no puedo enviar comunicaciones, en tanto no tengo consentimiento, ¿cómo puedo hacer el primer contacto, ¿no? Y ahí es donde se generó justamente, a partir de opiniones consultivas, la figura del primer contacto. Ahora, ¿cuál es la redacción actual, ¿no? Que siempre vas a tener que solicitar el consentimiento
Y además es el consumidor quien tiene que ser proactivo y darte a ti el permiso para hacerlo. Entonces ya se eliminó la figura del primer contacto que antes estaba regulada y ahora en realidad todo está en manos del consumidor, ¿no? Entonces, si obviamente ustedes tienen una empresa de servicios o productos y se ha eliminado la posibilidad del primer contacto, ahora es el consumidor quien tiene que proactivamente acercarse y decir, ¿sabes qué? Empresa XY, yo deseo que me envíes publicidad, ¿no? O ofertas promocionales. Así que lo que antes señalaba el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que era posible obtener el consentimiento mediante un primer contacto, se ha eliminado, ¿no? Obviamente, a través de una opinión consultiva, ha habido una serie de críticas a esta regulación y es más, la propia Autoridad de Protección de Datos Personales justamente se adelantó y dijo, si es que este proyecto de ley finalmente se aprueba, lo cual finalmente ocurrió, esta figura del primer contacto va a ser eliminada. Así que ya no hay figura de primer contacto, eso es muy importante que tomen en consideración y ahora, claro está, hay que ser creativos, ¿no? Y más adelante vamos a ver algunas medidas por las cuales se puede obviamente obtener el consentimiento del usuario final o del potencial cliente para que uno le pueda enviar promociones comerciales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el criterio que tiene la autoridad en materia de protección al consumidor, ¿no? Y cuando me refiero a criterios es cómo está resolviendo casos actualmente, ¿no? Un segundo. Entonces, como les decía, ahora, ¿cómo está resolviendo la autoridad en materia de protección al consumidor? Estos son algunos criterios que he podido identificar, ¿no? Si bien es cierto, a nivel conceptual he hablado que están los métodos comerciales prohibidos, donde tiene que haber agresivo, o sea, son métodos comerciales porque finalmente el proveedor se acerca de manera impertinente y agresiva y esto merma el proceso de elección del consumidor, su libertad de elección y por tanto calzaría dentro del supuesto de la norma. Lo cierto está en que el análisis que está haciendo la Autoridad de Protección al Consumidor no está tomando quizás en cuenta, en principio, tanto la forma en que se está dando, sino si es que ha habido consentimiento o no. Y eso es muy importante, ¿no? Porque ustedes pueden decir, ok, ¿saben qué? Si hablamos de métodos comerciales agresivos, lo que yo voy a hacer es, bueno, hacer contacto con mis potenciales clientes de una manera ordenada, razonable, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que puedo llamarlo quizás una vez al día. Y como eso no calza propiamente con un método comercial agresivo, porque intuitivamente dices, no estoy siendo agresivo, no debería entrar dentro del supuesto de la norma y no debería haber infracción. Lo cierto es que no, ello no es así y, por ejemplo, una resolución contra Cencosud ya del año 2021, se está tomando en cuenta que el solo hecho de contactar al consumidor sin tener previamente su consentimiento, ello de por sí califica como un método comercial agresivo. Y obviamente si uno reflexiona, finalmente puede llegar a la conclusión que el hecho que yo te contacte sin tener tu consentimiento previo calificaría como un acto impertinente, ¿no? Y dentro de esa impertinencia podría, obviamente, sostenerse una suerte de una acción comercial agresiva, ¿no? Entonces, ese es el estándar actual y es muy importante que tomen en cuenta eso, porque, nuevamente, ustedes pueden decir razonablemente, me acerco al potencial consumidor, no lo estoy llamando todos los días, quizás una vez a la semana, pero si es que no tengo el consentimiento, es muy probable que si el consumidor presenta una denuncia de oficio, quizás la Autoridad de Protección, de Protección al Consumidor pueda calificarlo dentro del artículo 58 como un método comercial agresivo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello. Ahora, esto no implica que no esté dentro del criterio también por parte de la autoridad evaluar el modo en el cual yo me acerque al consumidor, porque puedo tener el consentimiento o la autorización por parte del consumidor o usuario final para yo
contactarme con él y obviamente comunicarle ciertas promociones o promociones de productos y servicios. Tengo la autorización, pero el modo en que lo hago también podría ser agresivo, ¿no? Si es que lo llamo reiterativamente, también calzaría dentro de la norma. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta ello. El segundo aspecto, obviamente, hay que tener un consentimiento previo para ser contactados. Y si es que ustedes demuestran ello, y es muy importante que ustedes como empresa tengan un registro de sus procesos y se puede establecer ante una potencial fiscalización de la autoridad o posterior denuncia, ustedes puedan presentar medios probatorios que efectivamente creen certeza en la autoridad que ustedes sí solicitaron el consentimiento y tienen el consentimiento, claro está, del usuario o consumidor, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso de una empresa de telemercadeo, finalmente ellos demostraron que tenían en su página web o en los puntos de contacto una pestaña de contactos, ¿no? Entonces lograron demostrar que estos usuarios finales llegaron a esta parte del proceso y finalmente dieron el consentimiento a través de este formulario, ¿no? Entonces es muy importante considerar ello. Ahora, también hay un tema interesante, porque ustedes me pueden decir, oye Alejandro, pero si está protección al consumidor que ve temas propiamente de relaciones de consumo y está la Autoridad de Protección de Datos Personales que ve protección de datos personales, ¿por qué la Autoridad de Consumo, de Protección al Consumidor, también está metiéndose a analizar de reojo el tema del consentimiento? O sea, ¿no habría una duplicidad? Porque si ustedes como empresa realizan estas acciones comerciales y finalmente, y por N razones no obtenieron el consentimiento, ¿qué quiere decir esto? Que un consumidor podría denunciarlos ante la Autoridad de Protección al Consumidor y ante la Autoridad de Protección de Datos Personales por el mismo hecho. Entonces, ¿cuál es el criterio, no? Porque si hay un mismo hecho, está el mismo sujeto y está el mismo fundamento, no se debería obviamente sancionar por una segunda vez la misma circunstancia. Finalmente, el criterio que está adoptando el Indecopi es que ello no es así. Y fundamentalmente, las razones que desarrollan es que básicamente, mientras el Código de Protección al Consumidor tiene como objetivo fundamental resguardar los derechos del consumidor dentro de una relación de consumo, la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento tiene como objetivo fundamental resguardar la privacidad de los titulares de los datos personales. Entonces, son, como técnicamente se conoce, bienes jurídicos protegidos distintos. Y es por ello que finalmente ambos pueden ser competentes para ver un mismo hecho. Entonces, es importante que tomen en cuenta ello, porque básicamente el usuario final tendría dos puertas abiertas, ¿no? Y ustedes podrían recibir una sanción de multa por parte de la comisión o de la sala en materia de protección al consumidor y también una sanción de multa por parte de la autoridad en protección de datos personales, ¿no? Entonces, es muy importante considerar dicho aspecto. Ahora vamos a entrar a analizar justamente cuáles son las sanciones y medidas correctivas aplicables en estos casos, ¿no? Y en ese sentido, es importante considerar algunos criterios o conceptos básicos para que ustedes tomen en cuenta en caso, obviamente, estén ante justamente un procedimiento sancionador, ¿no? Por parte de la autoridad de protección al consumidor. En principio, es importante que sepan que el hecho de estar dentro del supuesto de métodos comerciales agresivos o coercitivos, y en particular por no obtener el consentimiento para enviar comunicaciones comerciales, es un tipo de infracción muy grave. ¿Y qué implica esto? Obviamente, tener una sanción de multa de hasta más de 2 millones de soles, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tomen en cuenta, que ahora el consentimiento es un aspecto tan sensible y
y es un pilar para el sistema de ley de protección de datos personales, pero inclusive ahora, de alguna manera para el sistema de protección del consumidor, que está catalogada como una infracción muy grave. Ahora, claro está, para justamente tener una aplicación razonable de esta infracción muy grave, hay que tomar en cuenta si es una microempresa, si es una empresa pequeña, y a partir de eso algunos parámetros, como el 10% de las ventas o el 20% de las ventas, ¿no? Pero lo cierto es que tienen que tomar en cuenta y recordar que está tipificado como una infracción muy grave. Ahora, hay ciertos criterios de graduación, o sea, aparte de conocer ante qué tipo de empresa uno o la autoridad va a sancionar, también hay ciertos criterios, ¿no? ¿Cuál ha sido el beneficio a partir, obviamente, por ejemplo, de esta campaña de marketing que yo he realizado para justamente promocionar un producto, ¿no? A partir de eso, ¿qué beneficio he obtenido? ¿O qué beneficio ilícito he esperado a partir de esta acción, ¿no? ¿Cuál ha sido la probabilidad de detección para la autoridad de justamente poder identificar esta infracción, ¿no? Si obviamente es una probabilidad de detección baja, ello obviamente inclusive sería un aspecto contrario obviamente a la empresa, porque en tanto es bajo es más difícil para la autoridad poder identificarlo, ¿no? El daño resultante de la infracción y los efectos que puedan haber generado en el mercado, ¿no? Obviamente, si estamos en una empresa que realiza una campaña de marketing a nivel nacional, obviamente los efectos generados en el mercado van a ser elevados, ¿no? Hay ciertos agravantes también, que es, claro, está la reincidencia, si ustedes como proveedores, sabiendo de toda esta información, y espero que no cometen la misma infracción a nivel, de manera permanente, ¿no? Entonces, eso obviamente va a ser un agravante. Si dentro del procedimiento sancionador la autoridad solicita alguna información y ustedes se niegan, eso puede obviamente finalmente jugarles en contra, porque obviamente la conducta de ustedes dentro del procedimiento va a ser tomada en cuenta al momento de realizar el análisis de la sanción, ¿no? Si obviamente ustedes conocen que están cometiendo una infracción y no toman medidas adecuadas para eliminarlo, también es un agravante. O si es que obviamente se afecta el interés colectivo difuso de los consumidores, ¿no? Que es muy importante porque cuando estamos ante comunicaciones masivas, sí es un agravante, obviamente, la cantidad de público a la cual te has finalmente has lanzado esta campaña, ¿no? Ahora, hay ciertos atenuantes importantes, poder, obviamente, elaborar una propuesta conciliatoria que coincida con la medida correctiva, si es que se puede, eh, llegar a demostrar a la autoridad que se ha concluido con la conducta ilegal tan pronto ustedes tuvieron conocimiento. Obviamente esto implica que antes de que se haya presentado la denuncia, obviamente va a ser un atenuante. Si tiene un programa de cumplimiento normativo, que luego vamos a ir desarrollando ese concepto también, o tener una lista de no contactabilidad, ¿no? O sea, puede ser que algunos usuarios y clientes que ellos le hayan a ustedes comunicado su deseo de no ser contactados, y ustedes tienen una lista de contactabilidad ahí, ¿no? Entonces, de no contactabilidad. Entonces, eso puede ser un atenuante. Ahora, aparte de las sanciones que puede emitir la autoridad, también hay otro tipo de medidas que se conocen como medidas correctivas, ¿no? Que básicamente lo que buscan es llevar al usuario a una situación anterior a la producción justamente de esta afectación, ¿no? O evitar que se produzca esta afectación más adelante. ¿Y cuáles son estas medidas complementarias que buscan justamente de manera preventiva que vuelva a suceder esta conducta? Bueno, obviamente lo primero es que ustedes tengan que abstenerse de emitir estas comunicaciones a aquellas personas que no les dieron el consentimiento, tener un protocolo de contacto para garantizar que en efecto el usuario final les pueda dar un consentimiento, o solicitar a los proveedores de servicios de comunicación, telemercadeo, por ejemplo, que tengan un protocolo de contacto para que justamente el usuario final les pueda dar consentimiento, ¿no? Entonces son medidas preventivas. Y medidas reparadoras, claro está, es que si ha habido una infracción porque no les ha dado consentimiento, que ustedes eliminen a la persona de esa base de datos, que ustedes hayan podido recopilar, y finalmente que inclusive puedan informar al denunciante
sobre qué otras empresas podrían también estar tratando sus datos personales, ¿no? Entonces, esta es la primera sección de la exposición. Y acá, en todo caso, me gustaría detenerme un momento para abrir micrófono y conversar un poco, ¿no? Escucharles un poco, porque luego vamos a hablar de la Ley de Protección de Datos Personales, pero sí, obviamente me gustaría tomar esta pausa para poder conversar y obviamente no hablar, este, o quizás por más de 1 hora y media, ¿no? Entonces, es- quedo a disposición de las dudas, consultas que tengan y podemos conversar, ¿no? Los siguientes entre 10 a 15 minutos. Pueden abrir sus micros también, no se preocupen en ese sentido. La idea es justamente tener un espacio en la cual nosotros podamos compartir con ustedes ciertos conocimientos legales y a partir de eso poder absorber alguna consulta que tengan, ¿no? Quizás tengan alguna duda que tienen en sus empresas y lo podemos conversar. O me pueden Hola, escribir. Sí. hola Alejandro, una consulta, gracias por la información. ¿Qué es lo qué es lo que uno como empresa tendría que hacer si es que ya tiene una base de datos de correos con los cuales ya se estuvo comunicando antes de esta nueva ley? ¿Qué sería una recomendación para poder volver a tener otra vez la comunicación sin que pueda generar un problema de una infracción? Sí, ahí hay un tema, ¿no? Porque quizás la primera pregunta que te debes hacer o que se deben hacer es, ¿cómo así he obtenido esa base de datos, no? Y es importante, y luego le vamos a ver que la base de datos, que obviamente comprende todos los datos personales, haya sido obtenida de manera lícita. Si ustedes por ahí llegaron a sus manos una base de datos porque alguien les pasó esta base o alguien les compartió, ya de por sí están cometiendo una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, esa es la primera pregunta que me haría, ¿no? ¿Cómo he obtenido esta base de datos de N personas y tengo todos sus datos personales ahí eh, no sé, en mi computadora, ¿no? Ahora, asumiendo que ustedes la han obtenido lícitamente, es decir, que hayan obtenido el consentimiento, ahí habría que preguntarse, ¿el consentimiento ha sido realizado para qué finalidad? Porque puede ser que yo tenga el consentimiento del titular del dato personal, pero ese consentimiento está orientado a que básicamente no sé, le envíe algún contenido informativo. Entonces es importante que tomen en cuenta que la figura del consentimiento va de la mano con la finalidad del tratamiento. ¿Para qué yo tengo sus datos personales? ¿No? Entonces, ustedes inclusive pueden tener datos personales de proveedores y ahí la finalidad del tratamiento de esos datos personales es justamente recopilar la lista de proveedores que tengo, ¿no? Entonces, esa es una finalidad. Pero el hecho de tener esa lista de proveedores no les da a ustedes autorización para enviarles contenido promocional, porque esa es otra finalidad. Entonces, en caso no tuvieran el consentimiento para fines promocionales o de prospección, lo que tienen que hacer es pedir eso. ¿Y cómo se puede solicitar eso? Obviamente, en tanto la figura del primer contacto está eliminada, lo que se hace en estos casos normalmente es pautear publicidad o generar, por ejemplo, en este caso, ¿no? En muchos casos que ustedes al momento de inscribirse vieron también un checklist que nosotros les pedíamos autorización para nosotros enviarles información sobre webinars, eventos, etcétera, ¿no? Y en caso ustedes nos hayan dado el consentimiento para justamente enviarles esa información, nosotros la vamos a hacer a posteriori, ¿no? Pero una manera de hacer esto es justamente generando algún tipo de acción que me permita o que permita generar interés en el consumidor y ellos al momento de ver la publicidad, si es que obviamente le están pauteando, o en sus redes sociales también, porque si ustedes tienen redes sociales y tienen seguidores, seguramente en algún momento van a ver algún evento que ustedes van a realizar. En ese momento aprovechar esas circunstancias y
en tanto obviamente el evento sea atractivo, poder solicitar a través del checkbox la autorización para que ustedes les envíen comunicaciones comerciales, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Así que, bueno, espero poder haber respondido a tu pregunta, Bruno. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, qué gusto verte y gracias por el espacio. Alejandro, una pregunta, complementando con lo que dice Bruno, con este cambio que ahora se ha dado, si nosotros tenemos una base de datos ya con autorización expresa del cliente y con este cambio que se ha dado, necesitamos tener una nueva autorización porque entiendo que ahora el tema del consentimiento tiene que ver qué tipo de fin tiene ese consentimiento, o sea, involucra algo que sí debemos hacer vos a esa nueva ley o no? Sí, en realidad el tema de la finalidad está desde un inicio, ¿no? O sea, desde que existe el sistema o la normativa vinculada a protección de datos personales, siempre el tema de la finalidad ha estado presente. Entonces, si es que ustedes obviamente van a hacer algún tipo de tratamiento, lo que el titular de dato personal, que es una persona natural, debe saber es qué finalidad va a tener ese tratamiento, ¿no? Y eso siempre, como te digo, ha estado presente. Lo que ahora ha variado es que es la eliminación de la figura del primer contacto, ¿no? Eso es lo que ha variado sustancialmente y lo que también se ha visto de manera reiterativa en los últimos años es que el consentimiento, inclusive para la Autoridad de Protección al Consumidor, es un aspecto sustancial al momento de realizar un análisis de infracción, ¿no? Obviamente un procedimiento sancionatorio si es que se ha infringido, inclusive el artículo 58 por no tener el consentimiento. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia es que ustedes se puedan sentar y elaborar ciertos procesos internos y poder aclarar para qué necesitan esos datos personales, ¿no? Porque también ustedes pueden tener datos personales que no son relevantes para los fines que ustedes desean, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero enviar una comunicación comercial y luego le pido a mi cliente su fecha de nacimiento o su tipo de sangre, ¿no? Entonces, ello no es proporcional a los fines que yo deseo, ¿no? También entonces hay que tener en cuenta ese tipo de criterios al momento de solicitar el tipo de dato personal que ustedes vayan finalmente a realizar el tratamiento, ¿no? Pero como te digo, la finalidad es muy importante y eso la autoridad es totalmente clara en ese sentido, que ustedes tienen que mapear cuáles son las finalidades. Si tienen finalidad de prospección comercial, entonces van a tener que solicitar esta autorización por parte del titular de datos personal para que les dé una autorización y ustedes puedan realizar un tratamiento para prospección comercial. Si ustedes también tienen una base de datos de proveedores, también van a tener que solicitar autorización a los proveedores para que le den el consentimiento. Entonces, es siempre por finalidad, ¿no? No existe, o si es que yo pretendo a través de una fórmula, por ejemplo, tengo un formulario y hay un checkbox al costado y dice, doy tratamiento de mis datos personales para todas las acciones que va a realizar la empresa. Eso tampoco es válido. La autoridad también es clara en ese sentido. Tiene que ser la finalidad clara, precisa y concisa, ¿no? Y en ese sentido, en todo caso, recomendaría poder analizar cuáles son las finalidades de estos datos personales, porque inclusive si ustedes tienen datos personales que no tienen ninguna finalidad, en realidad estarían obligados a eliminarlos, ¿no? Perfecto, vale, gracias. A ti por tu consulta. Entonces, ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver justamente con la Ley de Protección de Datos Personales, de lo que hemos estado conversando, ¿no? Y como se han dado cuenta, ahora el consentimiento es, bueno, siempre ha sido un tema transversal, o mejor dicho, sustancial en el análisis en materia de protección de datos personales, pero ahora inclusive lo es en materia de protección al consumidor, siempre y cuando hay una relación de consumo. Recuerden eso, ¿no? Entonces, ahora entremos
a la regulación de la ley de datos personales, ¿no? Y como ustedes pueden visualizar, bueno, básicamente regula los datos personales. Los datos personales siempre son inherentes a una persona natural, claro está. Ahora, ¿qué son datos personales? Bueno, puede ser cualquier tipo de información que permita identificar a una persona natural o hacerla identificable. Entonces, acá es importante detenernos porque básicamente un dato personal puede ser inclusive información, por ejemplo, ¿no? Quizás un dato vinculado a la geolocalización de un usuario, ¿no? Y tú me dices, oye, pero ¿cómo yo puedo a través de la geolocalización poder identificar a un usuario, ¿no? A una persona? Y lo cierto es que también la ley y el reglamento señalan que hacen identificable por medios razonables, ¿no? Entonces, si es que yo tengo un dato de geolocalización y a la vez tengo otros datos que de manera conjunta me puedan llevar a concluir que finalmente apunten a una persona natural, entonces también se calificaría como un dato personal. Entonces, es muy importante tomar en cuenta ello, ¿no? Así que, inclusive, también les comento que las cookies también tienen que, ustedes, si es que tienen sus páginas web, cookies que están activas, tienen que también pedir autorización al titular del dato personal para tener el consentimiento y las cookies puedan hacer el tipo de tratamiento que tengan que hacer, ¿no? Entonces, este tema es muy sensible porque en realidad datos personales pueden ser una variedad de información siempre y cuando el análisis de información de manera conjunta inclusive me pueda llevar a identificar a una persona natural. Ahora, obviamente los datos personales que se ponen de ejemplo y que son los clásicos y quizás en el día a día son los más usados en las áreas comerciales y de marketing, están los nombres, las imágenes, o mejor dicho, los nombres, el DNI, el correo o el teléfono inclusive, ¿no? Entonces, eso también obviamente son datos personales, ¿no? Eso queda clarísimo. Ahora, ¿cuáles son los principios que yo debo tomar en cuenta al momento de realizar un uso sobre estos datos personales? Como les dije inicialmente, está vinculado al tema de legalidad, ¿no? Legalidad tiene un concepto bastante amplio que es básicamente eh, tener respeto, obviamente, a todo el sistema normativo en protección a los datos personales, pero también acá hay que tomar en cuenta de dónde he obtenido esos datos, ¿no? Si es que lo he hecho de manera lícita o no. Y acá también aprovecho para comentarles que si es que ustedes ven datos de bases públicas, por ahí ven alguna información vinculada, no sé, a la fecha de nacimiento de una persona. Por ejemplo, la RENIEC tiene una base de datos que inclusive uno pagando puede obtener cierta información o sea, los nombres, el DNI, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, obviamente yo pagando puedo acceder a esta base de datos. La pregunta es, ¿ello me da pie para poder utilizar esta base de datos y luego yo utilizarla para poder enviar mis comunicaciones comerciales? No, no es posible. Inclusive si ustedes ven una base de datos pública, accesible a cualquier persona, porque entran a un sistema de cualquier autoridad pública y ven ahí datos personales que han sido difundidos, en ese sentido, la pregunta es, el hecho de que yo pueda acceder a esos datos personales y observarlos, ¿ello me da autorización para luego utilizarlos para otros fines? Como justamente le había dicho a Cristian y preliminarmente está hablando de los fines, la respuesta es no, ¿no? El hecho de que yo pueda acceder a ciertos datos de bases públicas solamente me permite poder observarlos, pero eso no me da derecho a poder recopilarlos y a partir de eso realizar algún tipo de acciones secundarias, ¿no? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta ello. Ahora, obviamente, el segundo principio es el consentimiento. Y el consentimiento tiene que ser libre, informado, expreso, inequívoco y previo. Entonces, obviamente, si es que yo de alguna manera quiero ser creativo y por ahí
lo que normalmente uno ve, ¿no? Cuando uno va a dejar sus datos personales en un formulario, de una vez ve el checkbox ya marcado. Y eso, claro está, genera obviamente una afectación a un consentimiento libre, ¿no? Porque de alguna manera estás mermando la libertad de elección de la persona, ¿no? Entonces, recuerden, siempre el consentimiento tiene que ser libre. Y un ejemplo en concreto es tener los checkbox totalmente libres, sin que estén, obviamente, elegidos, ¿no? Entonces, nuevamente, libre, informado, ¿no? Es decir, antes de realizar de solicitar el consentimiento, el titular del dato personal tiene que tener la posibilidad de acceder a una política de privacidad y saber cuáles son los fines que finalmente, o para qué fines finalmente el titular del banco de datos personales va a realizar el tratamiento, ¿no? Y para eso justamente está la política de privacidad, es poder informar al titular del dato personal para qué voy a hacer con sus datos personales, ¿no? Expreso, inequívoco y previo, ¿no? Previo, obviamente, que tiene que tener toda esa información antes de tomar la decisión de dar el consentimiento. Expreso y inequívoco es que no tiene que haber ninguna duda de que ha dado un consentimiento. Obviamente, si es que yo pongo una fórmula al momento de solicitar su consentimiento, que en realidad básicamente genera una serie de dudas, obviamente no se trataría de un consentimiento inequívoco, ¿no? Entonces, es importante que tome en cuenta. Ahora, ¿cuál es la infracción o cómo está catalogada la infracción? Ahora, recuerden que estamos hablando de la Ley de Protección de Datos Personales, está catalogada como una infracción grave, de más de 5 ítems hasta 50 ítems. Entonces, es importante que tomen en cuenta este aspecto del consentimiento. Como les dije también, otro principio en el uso del dato personal es la finalidad, ¿no? Es, ¿para qué voy a usar estos datos personales? Ustedes tienen que preguntarse para qué y obviamente al momento de darse respuesta sobre cuáles van a ser los fines, ver si es que en verdad son fines que ustedes van a implementar, ¿no? Porque puede ser que hayan N finalidades, recopilen un montón de datos y estén por gustos ahí. Eso también, obviamente, podría finalmente devengar en una infracción, ¿no? La proporcionalidad, como inicialmente les dije, ¿no? La idea no es pedir los datos que ustedes quieran, ¿no? Sino los datos que sean proporcionales al fin, ¿no? Obviamente, el tema de calidad, que ustedes tienen que, como titulares de los bancos de datos personales, tener sistemas que permitan la integridad de la información, ¿no? Ciertamente hay quizás tengan algún sistema que tengan estos candados, pero también puede ser que tengan un Excel, ¿no? Si bien es cierto que está bien tener un Excel, la idea es la idea es tener la posibilidad de poner candados al Excel y evitar que cualquier persona pueda acceder a y por ahí poder hacer unas modificaciones a los datos de manera, obviamente, digamos que sin dolo, pero finalmente eso puede mermar en la calidad de los datos personales, ¿no? La disposición del recurso, y acá es importante que ustedes también sepan que tienen que, ustedes como proveedores, tener un formulario de derechos ARCO, que más adelante vamos a hablar sobre estos derechos ARCO. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen por ahí una página web o una página web con carrito de compras o finalmente cualquier punto de contacto en el cual ustedes van a pedir consentimiento a sus clientes, es importante que ustedes también pongan de manera accesible este formulario de derechos ARCO, ¿no? Que el cliente sepa que también ellos pueden ejercer sus derechos como titulares de datos personales. Ahora, el tema vinculado a seguridad y nivel de protección adecuado justamente tiene que ver también con las medidas que ustedes van a implementar para garantizar el debido cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Hay medidas de seguridad tecnológicas, administrativas, legales, pero ustedes también tienen que garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, inclusive si es que ustedes van a transferir estos datos personales a otra persona, ¿no? Por ejemplo, caso típico que podría surgir es que ustedes venden un producto y luego ustedes tienen que compartir los datos personales al proveedor de delivery, ¿no? O al repartidor. Obviamente, esta información previamente ha debido ser comunicada al titular de datos personal y el titular de datos personal debió dar su consentimiento, y para eso está justamente la política de privacidad,
pero ustedes también tienen que garantizar que aquel proveedor que va a realizar esa acción en particular, que es justamente el delivery o poder básicamente enviarles tal producto a su domicilio, tienen que ellos también tener un nivel adecuado de protección, ¿no? O sea, ellos también tienen que respetar la ley de protección de datos personales, tienen que tener medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, y finalmente el principio de transparencia y el principio de responsabilidad proactiva, que básicamente es tener toda la información en la política de privacidad totalmente clara y que ustedes tengan de manera proactiva, puedan garantizar estos derechos, ¿no? Ahora, este aspecto también es interesante, que son las limitaciones al consentimiento. Lo bueno es que la Ley de Protección de Datos Personales básicamente te da la posibilidad de no solicitar consentimiento para algunas situaciones. Acá he puesto algunas situaciones que consideraría relevante y que podrían quizás ponernos a reflexionar un poco en qué circunstancias es necesario que yo solicite autorización al titular de datos personal. Entonces, y en ese sentido se les puede abrir los ojos y decir, ok, acá quizás hay una puerta para evitar justamente solicitar el consentimiento o autorización, ¿no? Como le dije inicialmente, cuando se trata de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en fuentes accesibles para el público, ¿no? Claro está, no se trata de quizás las actividades económicas que ustedes hagan, quizás eso está más orientado a organismos públicos que obviamente traten datos personales y que son sustanciales para realizar sus actividades, ¿no? Y nuevamente, como les dije, si ustedes logran visualizar datos personales en fuentes accesibles, públicas para ustedes, eso no les da derecho a utilizarlos para ciertos fines que ustedes luego puedan realizar, ¿no? Ahora, acá hay un consentimiento que sí sería, o sí es relevante para ustedes, y no es necesario solicitar el consentimiento cuando estos datos personales sean necesarios para la preparación, celebración y ejecución de una relación contractual en la cual el titular de dato personal sea par. Entonces, esta limitación al consentimiento, llevándolo al concreto a un caso que ustedes puedan tener, es nuevamente, ¿no? Visualicemos un funnel de ventas. Ciertamente yo voy a tener que solicitar el consentimiento para acciones previas, ¿no? Prospección comercial, promociones, etcétera. Porque esas acciones no son propiamente, o la información que yo solicito, que son los datos personales, no están destinados propiamente a la preparación, celebración y ejecución de relación contractual. Pero quizás, si me muevo un poco más en el funnel y llego a la parte justamente de la transacción, quizás ahí sí, ¿no? O sea, si es que yo voy a solicitar un dato personal a mi cliente justamente para celebrar o ejecutar la relación contractual, ahí obviamente no tendría que necesitar su consentimiento, ¿no? Sin embargo, obviamente este límite de consentimiento en la práctica no le es tan útil, ¿no? Porque lo que ustedes finalmente, o sea, para poder lograr esto, tienen que haber, obviamente, promocionado sus productos y servicios, ¿no? Y las limitaciones de consentimiento no están propiamente vinculadas en ese aspecto a una situación previa en la cual ustedes promuevan sus productos, ¿no? Pero sí está en una situación en la cual ya debe haber una transacción comercial, ¿no? Otra situación importante es cuando se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación, ¿no? Y acá me detengo. Claro está, ustedes pueden tener los datos personales, por ejemplo, ¿no? Nosotros para poder dar este webinar, claro está, ustedes han dejado sus datos personales, ustedes han dado el cheque, acepto políticas de privacidad. Quizás algunos de ustedes no le han dado check a, doy mi consentimiento para que Unión Andina pueda contactarme para otros eventos. Pero con esta base de datos que nosotros hemos podido recopilar, que es justamente para este evento en particular, podríamos nosotros disociarlo o anonimizarlo, ¿no? Entonces, si nosotros los anonimizamos, básicamente ya no va a haber acciones para poder, obviamente, conocer quiénes eran los datos personales, ¿no? Y la disociación es un procedimiento reversible, ¿no? Pero asumiendo que estamos en la anonimización y pasamos por este proceso de anonimización, básicamente sus datos personales se convertirían en códigos, ¿no?
Y esto nos permitiría a nosotros también hacer actividades básicamente de análisis, ¿no? Actividades estadísticas, actuales o históricas, etc. Este tipo de finalidades que en realidad son dentro, o sea, sí, están dentro del marketing y dentro del marketing están propiamente bajo la categoría de investigación de mercado, si lo queremos ver así. Para poder realizar ese tipo de tratamiento, que es una finalidad específica, nosotros no tendríamos que solicitar esa autorización. ¿Por qué? Porque los datos personales han sido anonimizados. Y en ese sentido, al estar anonimizados, pierden la calidad de dato personal, ¿no? Se convierten básicamente en etiquetas y en números. Y así obviamente es imposible para nosotros, a partir de eso, poder identificarlos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, porque si ustedes obtienen datos personales, ustedes pueden básicamente realizar acciones para anonimizarlos o disociarlos, y a partir de eso, poder realizar ciertas actividades o finalidades sin necesidad de requerir consentimiento al titular de datos personal. Así que eso siempre tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Y eso obviamente es algo favorable. Ahora, quiero entrar un poco al tema de las responsabilidades, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Y acá comienzo, ¿no? Hemos estado hablando de datos personales. ¿Quiénes tienen derechos sobre estos datos personales? Ustedes, yo y ustedes como personas naturales, ¿no? Y técnicamente nos llamamos titulares de los datos personales. Y obviamente, por ejemplo, nosotros, al momento de solicitarles datos personales, nosotros somos los responsables del tratamiento, ¿no? A medida que ustedes nos han dado autorización, nos convertimos en responsables del tratamiento porque a partir de esta información le hemos dado un tratamiento para un fin específico, que es para este webinar, ¿no? Nos convertimos en responsables del tratamiento y a partir de eso toda la normativa en materia de protección de datos personales se aplica ahora a nosotros, ¿no? Pero responsable del tratamiento, no necesariamente es aquella persona que es titular de un banco de datos personales, porque nosotros al momento de realizar este tipo de finalidad específica, hemos tenido obviamente que realizar ciertas acciones para tener un registro ante la Autoridad de Protección de Datos Personales y tener un banco de datos personales, ¿no? Que es una declaración. Ahora, también puede caer la posibilidad que no tengamos un banco de datos personales, pero igual la normativa se aplica. ¿Por qué? Porque básicamente estamos haciendo tratamiento de un dato personal y nos convierte en un responsable del tratamiento. Claro está, lo ideal es tener un banco de datos personales porque la normativa te obliga a tener un banco de datos personales en tanto hagas tratamiento. Y nos convertiríamos en ese escenario en un titular del banco de datos personales. En este caso podríamos denominar banco de datos personales webinars, ¿no? Ahora, tanto el titular del banco de datos personales, por ejemplo, ustedes, en cualquier rubro que estén, solicitan datos personales, pueden ser que ustedes ya tengan un banco de datos personales o no lo tengan, igual son responsables ya del tratamiento de esos datos personales de su cliente. Y luego dicen, ¿sabes qué? Voy a contactar a una empresa de telemercadeo, ¿no? A una empresa que me permita enviar email marketing masivo, etcétera, ¿no? Cualquier acción de contacto que ustedes se imaginen, ¿no? Esa empresa que va a realizar ese tipo de acción se convierte en un encargado del tratamiento. Y como encargado del tratamiento, ellos básicamente van a seguir lo que ustedes le dicen. Entonces, ellos van a realizar una finalidad específica de acuerdo a lo que ustedes han podido, obviamente, desarrollar en esta relación entre ustedes como titular y ellos como el encargado del tratamiento. Si el encargado del tratamiento, por ejemplo, nuevamente, hago telemercadeo y una finalidad es promocionar determinados productos o servicios, pero luego el encargado del tratamiento dice, ok, pues ya tengo estos datos personales, tengo otro cliente, se lo voy a dar, o le voy a dar algunos datos personales de mi cliente A, le voy a pasar al cliente B. Ahí hay una transferencia de los datos personales a un tercero. Y claro está, ustedes en ningún momento le dieron autorización al encargado del tratamiento para que realice esa acción. Y en ese sentido, en tanto esa acción no está dentro de la cobertura o dentro de sus acciones determinadas por el encargo, claro está, quien va a ser responsable en ese aspecto es el encargado del tratamiento. Sin embargo, para cualquier acción que realice el encargado del tratamiento,
Porque para el encargado del tratamiento, nuevamente, una empresa de telemercadeo, por ejemplo, igual se le va a aplicar la ley de protección al consumidor, la ley de protección de datos personales, pero quien va a ser responsable siempre va a ser el titular del banco de datos personales. Ojo con eso. Entonces, es muy importante que ustedes, al momento de contratar una empresa de telemarketing o una empresa que realice algún tipo de acción comercial masiva, por ejemplo, cumpla con la ley de protección de datos personales, tenga mecanismos de seguridad, tenga mecanismos también de confidencialidad para evitar ese tipo de infracciones que finalmente, obviamente, ustedes serían pasibles, ¿no? De ese tipo de sanciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, justamente como les decía, ¿no? Al lado izquierdo están ustedes, han recopilado, obviamente, los datos personales de sus clientes, van a hacer un tratamiento de datos personales, pero ustedes derivan estos datos personales a una empresa de telemarketing. Y esta empresa de telemarketing empieza a llamar. Obviamente van a llamar en tanto ellos, en tanto ustedes han tenido, obviamente, la posibilidad de obtener el consentimiento de sus clientes y por encargo esta empresa va a realizar esa actividad, ¿no? Ahora, acá me detengo que es muy importante, porque ustedes me pueden decir, oye Alejandro, ¿sabes qué? Eh, voy a contratar una empresa de telemarketing que está en otro país, ¿no? Entonces la ley no se me va a aplicar porque, bueno, está en otro país esta empresa de telemercadeo. Bueno, la ley ya ha analizado ese supuesto y básicamente, en tanto el titular del banco de datos personales o el responsable del tratamiento está en Perú, igual se aplica la normativa, ¿no? Pero también está en el caso en el cual hay titulares o responsables del tratamiento que no están en Perú, pero ofertan bien esos servicios al territorio peruano. Es decir, quienes obviamente reciben estas ofertas son titulares de datos personales que están en Perú. Inclusive en ese supuesto se aplica la ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, puede ser que ustedes tengan un desarrollo, no sé, societario importante y de pronto dicen, ¿saben qué? Para evitar la aplicación de la norma me voy a constituir una empresa afuera, ¿no? Y a partir de esta empresa, bueno, empiezo a realizar acciones promocionales, empresa que estábamos en Estados Unidos y básicamente realiza actividad promocional en Perú. Dice, bueno, no se me aplica porque estoy afuera. No, técnicamente sí se aplica. ¿Por qué? Porque básicamente los titulares de datos personales están en Perú. Ahora, ¿bajo qué supuesto se aplica esto? Como le dije inicialmente, para promocionar, ofertar bienes, pero también para hacer análisis de comportamiento de elaboración de perfiles. Es decir, análisis vinculados más que todo a investigación del consumidor, ¿no? Ahora, como les decía inicialmente, hay una regulación vinculada propiamente al ejercicio de los datos personales de los titulares. El primero es el derecho a la información y básicamente es que el titular del dato personal tiene el derecho de solicitar información a ustedes previamente al consentimiento. Como le dije inicialmente, qué van a hacer con sus datos personales, a quiénes van a transferir sus datos personales, qué medidas de seguridad están implementando, etc. Y ese es el derecho de los titulares de datos personales que tienen. Y ustedes, por tanto, tienen el deber de informar. ¿Y cómo se materializa este deber de informar? A través de una política de privacidad. Y esta política de privacidad se recomienda que tengan, obviamente, ustedes puedan identificarse, señalar cuál es su domicilio, cuál es la finalidad de cada tratamiento, qué pasa si es que ustedes solicitan ciertos datos personales que son sustanciales para realizar alguna actividad y obviamente el usuario no lo desea, a quiénes van a transferir estos datos personales, cuáles son los bancos de datos personales registrados y poder catalogarlos con el registro, etcétera, ¿no? Si es que una persona se acerca a ustedes y le dicen, ¿sabes qué? Deseo obtener información de qué vas a hacer con mis datos personales, ustedes tienen 8 días calendarios para responder esto. Ahora, si ustedes ya tienen los datos personales, básicamente el titular de datos personal va a ejercer lo que se denomina como derecho saco, ¿no? Y en ese sentido, el primer derecho es acceso. Si alguien presenta una solicitud de derecho arco y básicamente quiere materializar su derecho a acceso, ustedes van a tener 20 días para dedicar la información de cómo ha sido almacenado sus datos personales, para qué fines, etc. Ahora, si es que una persona se acerca a ustedes, llena el formulario y dicen, quiero ejercer mi derecho de rectificación, probablemente hay un derecho o un dato personal mal escrito, o quizás ellos quieren añadir algún dato personal, son 10 días. Si ellos quieren suprimir algún dato personal, son 10 días también.
y para oposición también son 10 días, ¿no? O sea, es decir, oponerse al tratamiento. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que tener en consideración, que son los derechos del titular de datos personal. Y ahora, ya para finalizar, básicamente hemos elaborado una serie de consejos y recomendaciones, ¿no? Como ya debería haber quedado claro luego de este webinar, es obtener el consentimiento que sea libre, informado, expreso, inequívoco y previo. Recuerden siempre eso. No solamente es obtener consentimiento sin seguir alguna forma, ¿no? Sino tiene que ser libre, informado, expreso, inequívoco y previo. Permitir, obviamente, la revocación del consentimiento, si es que por ahí el titular de datos personal ya no quiere que sigan ustedes con el tratamiento y quieren que se suprima, obviamente podría ejercer esos derechos ARCO o pedir la revocación del consentimiento también, ¿no? Eso también es importante, implementar listas de no contactabilidad, que es un atenuante en materia de protección al consumidor, ¿no? Hay casos en los cuales el denunciado ha presentado una lista de no contactabilidad diciendo, ok, sí tengo una base de datos en las cuales se puede identificar que ciertos clientes que no quieren que yo les contacte. Entonces, eso es un atenuante. ¿Qué significa atenuante? Que un procedimiento sancionatorio, al final, al momento de graduar la sanción, eso puede obviamente reducir la multa, ¿no? Implementar un programa de cumplimiento normativo, ¿no? Acá también es importante tomar en cuenta que el Código de Protección al Consumidor, claro está, pone ciertas medidas en las cuales, o lo que busca es promover el sistema de protección al consumidor, ¿no? Y básicamente lo que da como opción es que ustedes como empresas pueden tener, por ejemplo, este webinar, talleres, y a partir de ello implementar medidas que resguarden o que básicamente implementen todo el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Y eso, para ello, obviamente, hay que implementar un programa de cumplimiento normativo que tiene ciertas características, pero obviamente, en caso ustedes los tengan cumpliendo con ciertos requisitos, podría ser un atenuante. Recuerden que tienen que difundir y poner de manera accesible una política de privacidad clara y concisa. Si ustedes ponen una política de privacidad que no se entiende, es muy complicado entenderlo y no es accesible, básicamente también estaría infringiendo la ley de protección de datos personales, ¿no? Recuerden inscribir el banco de datos personales. Si ustedes hacen tratamiento de datos personales, tienen que inscribirlo. Lo bueno es que ahora ya no hay tasa, es gratuito. Y es por finalidad, siempre recuerden eso, es por finalidad. Mantener, actualizarse y controlar la base de datos personales, implementar un código de conducta que es similar al programa de cumplimiento normativo en protección al consumidor. También pueden hacer una implementación de un programa de cumplimiento normativo en materia de datos personales, también es un atenuante para la ley de protección de datos personales. También otro aspecto que ha traído el nuevo reglamento es implementar mecanismos de análisis de riesgos, ¿no? De manera previa al tratamiento. Es decir, si yo voy a solicitar ciertos datos personales, yo internamente tengo que hacer un análisis de riesgos, ¿no? Y decir, ok, voy a solicitar, no sé, 10 datos personales. ¿Cuáles van a ser las implicancias que van a tener estos datos personales cuando los traten, ¿no? ¿Cuáles van a ser los riesgos vinculados a ese tratamiento? Entonces, tienes que tener mecanismos de análisis preventivos antes de solicitar el tratamiento. Eso también puede ser un atenuante, ¿no? Y otro aspecto importante es formalizar las relaciones comerciales con los encargados del tratamiento. Porque el problema está en que cuando hay algún tipo de procedimiento, no sé, ya sea de fiscalización o sancionatorio, una denuncia de parte o de oficio, bueno, de parte técnicamente, el tema está en que cuando existe un encargado de tratamiento, como le dije, el proveedor de telemarketing, si es que no hay un contrato, es más complejo poder demostrar hasta dónde tenía, o cuál era el ámbito de acción del encargado del tratamiento, ¿no? Entonces puede hacer algún tipo de acción que ustedes no les habían dicho, pero no hay un instrumento jurídico legal que permita establecer de manera clara y precisa hasta dónde llegan sus responsabilidades, ¿no? Entonces, es importante formalizar estas relaciones comerciales con los encargados del tratamiento, ¿no? Y también tener, obviamente, cláusulas de confidencialidad, porque no basta poder instrumentalizar a través, por ejemplo, de un contrato esta relación y finalmente no tener mecanismos de confidencialidad, ¿no? Porque ellos pueden ser los encargados, pero probablemente internamente en sus ámbitos de trabajo
estos datos personales pueden ser expuestos a cualquier persona, ¿no? Y se viola justamente el principio de confidencialidad. Entonces, también es importante tener en consideración ello. Y obviamente evitar prácticas agresivas o reiterativas de contacto. Como le dije inicialmente, en los criterios que está aplicando la Autoridad de Protección al Consumidor, si bien es cierto hay un tema de confidencialidad muy importante, de consentimiento muy importante, eso no implica que ustedes, teniendo el consentimiento, puedan realizar prácticas agresivas. O sea, estar llamando a cada rato a la persona, más allá que les haya dado el consentimiento, también calza dentro de prácticas comerciales agresivas, ¿no? Y permitir el uso de los derechos ARCOS sin condicionamientos y de manera accesible, ¿no? Entonces, nada, ha sido un placer poder conversar con ustedes en esta última sección y les agradecemos por sumarse, por participar y cualquier consulta, me pueden enviar un correo a alejandrocaso@uniondandina.com. Bueno, nosotros tenemos un equipo, claro, está especializado para poder darle la mejor asesoría y así que sus empresas puedan cumplir con la normativa, ¿no? Entonces, bueno, ya son las 11:22, así que la idea justamente, como le dije inicialmente, era conversar, ¿no? Y hemos conversado en la primera sección sobre protección al consumidor, ahora hemos conversado justamente sobre la ley de protección de datos personales y quedo atento a cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. También pueden escribir, no se preocupen, en caso no quieran abrir el micro. Pero como le dije inicialmente, ¿no? La idea de esto es justamente que ustedes tomen en cuenta ese nuevo cambio normativo, haciendo un poco un repaso general, ¿no? Que el consentimiento es, si bien es cierto, es una piedra angular en todo el sistema de protección de datos personales, es muy importante, inclusive en materia de protección al consumidor, siempre y cuando hay una relación de consumo, ¿no? Entonces, si ustedes no toman en cuenta el tema del consentimiento, inclusive ustedes podrían tener de manera paralela dos procedimientos sancionatorios que ustedes dicen, oye, pero me están sancionando por lo mismo, pero finalmente el criterio es que lo que se protege es distinto, ¿no? Así que ahora el consentimiento, que ya de por sí era muy importante, ahora es doblemente importante, ¿no? Así que en ese sentido es importante, uno, como le dije en las recomendaciones, lo principal es tener el consentimiento, ¿no? Si ustedes no tienen el consentimiento para determinado fin, la recomendación es que tengan, quizás creativamente hablen con el área de marketing y puedan hacer eventos, ¿no? Eventos o algún tipo de activación que para que el consumidor pueda acceder o su potencial cliente pueda acceder a a ese tipo de actividades, justamente ustedes tienen que agregar este checkbox solicitando el consentimiento para determinadas finalidades promocionales y a partir de eso tener la autorización, ¿no? Bueno, acá Cristian me pregunta, Alejandro, si tienes un tercero que procesa datos de clientes, ¿qué se le podría solicitar para acreditar su proceso? Claro, acá Cristian entiendo que me está preguntando justamente sobre el encargado del tratamiento. Bueno, básicamente, ver si es que tiene una política de privacidad, ¿no? En la cual obviamente, porque es posible que también ellos como empresa que se encargue del tratamiento también tengan una exposición directa también con otros clientes, pero que ellos básicamente dentro de su organización tengan claro que la ley de protección de datos personales es importante y más aún que implementen medidas, ¿no? Entonces, si es que yo voy a estar en contacto o estoy en la búsqueda de un proveedor que va a ser un encargado de tratamiento para ciertos fines, lo que yo debo en principio saber es si es que ellos, en principio tienen un programa de cumplimiento normativo, ¿no? Que eso sería lo ideal. En caso no lo tuviesen,
ver si es que tienen procesos internos, protocolos internos o documentación que me permite establecer que efectivamente van a resguardar los datos personales de mis clientes, ¿no? Otro tema importante es si es que ellos tienen políticas internas, porque el tema del programa de cumplimiento también tiene que venir desde la cabeza, ¿no? Entonces, organizativamente, si es que los directores, inclusive el dueño, tienen una política transversal que justamente cae de cascada, pero siempre desde la cabeza, obviamente la autoridad va a conocer que en realidad es toda la organización que está comprometida al cumplimiento de los datos personales, ¿no? Entonces, lo ideal es justamente poder encontrar un proveedor que cumpla con esos requisitos, ¿no? Ahora, otro tema importante son las medidas de seguridad, ¿no? Porque en materia de tratamiento de datos personales, ustedes también tienen que, ustedes tienen que garantizar medidas de seguridad tecnológicas, inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El hecho que nosotros tengamos la posibilidad de tener algún producto de Google, eso obviamente nos da la tranquilidad, porque Google cumple con los datos personales, con resguardar la seguridad de los datos personales, ¿no? Al ser obviamente una empresa internacional, cumple con todos los requisitos, ¿no? Entonces, quizás ese es un criterio que podrían ustedes tomar en cuenta, ¿no? Ver si es que esta empresa tiene una presencia internacional, y al ser una presencia, y al tener una presencia internacional y al tener clientes de mediana o gran envergadura, se entiende que estas empresas también podrían cumplir, o las probabilidades que cumplan con la Ley de Protección de Datos Personales es alta, ¿no? Recuerden que acá en Perú, como en Latinoamérica, en muchos países de la región, la Ley de Protección de Datos Personales básicamente toma como referencia el régimen de protección de datos personales europeo, ¿no? De la Comunidad Europea. Entonces, en ese sentido, al tener pisos mínimos muy similares, obviamente si hay una empresa, un proveedor que también tiene actividades económicas en Europa, es muy probable que también cumpla con la normativa de protección de datos personales, ¿no? Inclusive empresas proveedores de Estados Unidos, porque si bien es cierto que Estados Unidos per se no tiene una ley federal, o sea, que se aplique en todos los estados en materia de protección de datos personales, sí hay algunos estados que tienen una ley de protección de datos personales muy similar a la europea, inclusive, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley de protección de datos personales del estado de California, que es bastante rigurosa también en ese sentido, ¿no? Obviamente tiene ciertas particularidades, pero ya hay una ley de protección de datos personales en varios estados de Estados Unidos, ¿no? Ahora, obviamente, si voy a contratar un proveedor, porque ahora, obviamente, el telemarketing y en general cualquier acción de marketing masiva lo puede hacer, el proveedor puede estar en cualquier lugar, en realidad, no necesariamente en Perú, ¿no? Entonces, quizás si voy a contratar un proveedor de Estados Unidos, ver si es que cumple con la normativa, por lo menos de protección de datos personales europea, ¿no? Que obviamente es una referencia y un estándar para Latinoamérica, y a partir de eso tener la tranquilidad que también mis datos personales y este tercero como encargado va a cumplir con los mínimos requeridos por la ley peruana, ¿no? Ahora, claro está que si es que es un proveedor más nacional en Estados Unidos, está en un estado donde no hay una ley de protección de datos personales, obviamente ese es un problema, ¿no? Pero si es un proveedor importante, internacional, que también tiene eh, eh, presencia en otros países europeos, obviamente eso me da tranquilidad, ¿no? Entonces, quizás, Cristian, ahí la conclusión es, obviamente uno puede solicitar una serie de documentación, pero quizás una manera más eficiente de poder mapear y explorar a qué proveedor voy a utilizar como encargado del tratamiento para ciertos fines es conocer cuál es su posición en determinado mercado, ¿no? Y quizás poder contratar servicios de una empresa mediana que tenga una expansión internacional, porque eso obliga también a la empresa a cumplir con ciertas obligaciones o cargas normativas, ¿no? Así que eso es lo que te puedo recomendar, Cristian. No sé si por ahí tengan otra consulta.
Bueno, les agradezco por haberse unido a este webinar. Espero que la información que hayamos compartido con ustedes haya sido bastante útil, práctica. Lo más importante es que práctica y se hayan llevado ciertos conceptos que consideramos relevantes y que ustedes puedan aplicar obviamente en el día a día en sus actividades económicas. Obviamente este webinar está grabado, lo vamos finalmente a colgar en YouTube y obviamente va a estar colgado en nuestro blog. Así que ahí en cualquier momento ustedes pueden revisar nuevamente la grabación y ver un poco este repaso que hemos hecho, ¿no? Hemos tratado de cubrir varios aspectos que, como pueden ver, hay bastante información por digerir, pero hemos tratado de poder comunicarlo de una manera efectiva y clara. Así que, bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo, por participar. Como saben, cualquier consulta me pueden escribir a mi correo alejandrocaso@unimandina.com y encantados de poder seguir conversando. Así que, bueno, nuevamente agradecerles y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.